le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Diana. Un placer. Gracias a ustedes por invitarnos, por supuesto. Bueno, y a propuesta de Diana, un temazo, porque hemos venido hablando respecto de las personas con signos de deterioro cognitivo, con alguna variante de las demencias. Y Diana me dice, mira, hablemos del cuidador, y del impacto que recibe esta persona o estas personas a las que de repente les toca hacerle frente a una situación absolutamente imprevista. Nadie nos prepara para esto, ¿no? Nadie nos prepara para ser cuidadores. Tenemos que pensar que a la persona con deterioro cognitivo y demencia de pronto empieza a rendir menos en la memoria, empieza a olvidarse las cosas, pagar los impuestos o apagar la hornilla del gas o Sí. la manguera, empiezan a aparecer cosas o confunde el dinero y esto hace que empiece a necesitar mayor asistencia del grupo familiar. Primero para pagar los impuestos, después para llevarme y traerme porque me pierdo, me desoriento, quizás manejando en el centro, después para hacer las compras, para organizar una comida, después para organizar la medicación. Y la familia, el entorno empieza a asistir cada vez más. Pero la mayoría de las familias siguen trabajando, siguen teniendo sus vidas. Entonces es algo más que se agrega a la rutina, que es asistir y acompañar a este ser querido. Que uno no dice que no lo hagan con amor, dedicación y cariño, pero es algo más que se agrega a nuestra rutina. Y en vez de ser hijos, nietos, empezamos a ser asistentes. Y con las asperezas que eso genera, porque genera mucho conflicto. ¿Por qué vos me venís a decir con qué billete tengo que pagar? Claro. ¿Por qué vos me decís por qué tengo que comprar 1 kilo de harina y no 4 como yo quiero? Y eso empieza a generar conflicto, porque esta persona, nuestro abuelo, nuestra madre, era a quien consultábamos, a quien le preguntábamos, a quien le pedíamos orientación y de golpe ahora somos nosotros los que tenemos que orientar, acompañar. Y nadie nos prepara para hacer eso. Nadie nos prepara para poder acompañar sin invadir, sin pasar por encima del otro. Y en este proceso, el cuidador empieza a sufrir. Y hay muchos indicadores de lo que se llama el estrés del cuidador, problemas en la conciliación del sueño, despertares recurrentes con preocupaciones, fatiga, más irascibilidad, más irritabilidad, cualquier cosa que me dice ya estoy saltando. Empiezo a contestar mal. Y nada, tendrían que ser pautas de alarma que nos digan, bueno, hay algo acá que no estoy pudiendo hacer, que no estoy pudiendo cubrir al menos solo. Y es ahí cuando aparece la necesidad de buscar a un ayudante, a un cuidador ajeno a la familia. Muchas veces sí. Primero una consulta profesional que nos oriente a ver, bueno, Bien. en qué necesita ayuda y en qué no necesita ayuda, ¿no? Empezar a organizar. Y muchas veces hay que incorporar cuidadores formales, ¿sí? Cuidadores que reciban una paga por esa tarea, que esto no quiere decir que van a estar exentos de estar con el estrés del cuidador, porque si esa persona que incorporo está 24/7 y tiene un solo día franco, y de golpe me voy a dar cuenta que lo empieza a tratar mal, que le empieza a contestar mal. Nada, porque empieza a haber sobrecarga, porque además si esa persona que incorporo es la empleada doméstica, que hacía tareas domésticas y se transforma en cuidadora, eso es muy complejo porque el vínculo era otro. Claro. Entonces, como de golpe a la patrona que me decía qué hacer y cómo hacerlo, le tengo que decir qué medicación tomar. Diana, entonces vos lo que me decís, si te interpreto bien, es que hay protocolos, hay modos correctos o estandarizados para hacerle frente a esta situación. Exactamente, y hay que trabajar en la humanización del cuidado. Yo no me impongo, sino que le pregunto, me acerco. No es lo mismo venir y sacarle la campera que decirle, doña Rosa, hace mucho calor, ¿le parece que nos saquemos la campera? Es entendible que en el trajín cotidiano tenemos que salir rápido. Sí, Es como con los niños. Tenés que salir rápido, entonces le atás vos los cordones,
le prendés vos la campera y después tiene 12 años y decís, ¿por qué no se sabe atar los cordones? Y porque en realidad nunca le di posibilidades de aprenderlo. Claro. Acá es igual, a veces estamos tan apurados que empezamos a hacer por demás sobre el otro sin respetar los tiempos. Entonces la primera consigna es respetar los tiempos. Hay muchas cosas que puedes seguir haciendo, nada más que más lento. Y no es, por ejemplo, se olvidó un día la hornalla apagada, no es no cocinas más, a partir de ahora hay vianda. Sino, bueno, a ver, ¿cómo hacemos un traspaso más gradual? Quizás no fríe las papas, y hace papas fritas, pero sí las lava, las pela con un pelapapas que es seguro. ¿Sí? No es sacarles la tarea, porque aparte es parte de su rutina, a veces es parte de su identidad, sino es cómo voy simplificando la tarea para que lo pueda seguir haciendo. ¿Hay terapia para familiares que están a cargo, que tienen a cargo, mejor dicho? Sí, a ver, podemos desde psicoterapia con profesionales que sepan de demencia, ¿sí? Porque lo que voy a abordar no es un conflicto personal, sino cómo incorporar estrategias emocionales para lidiar con esta situación, en donde pueden darme estrategias más emocionales. Y también están los terapistas ocupacionales que nos ayudan a adaptar las tareas cotidianas para que sean seguras y que las puedan seguir haciendo. ¿Sí? Entonces esos dos enfoques ayudan mucho a los cuidadores. Muchas veces incluso cuidadores formales se pueden ver beneficiados de alguna sesión en donde les dan orientaciones de cómo hacer las cosas. Porque hoy tenemos formaciones para acompañantes terapéuticos, tenemos la carrera de acompañante terapéutico en la universidad, pero eso es otro el rol, acompaña en algunas tareas cotidianas, muy poquitas horas al día. El cuidador en general está muchas más horas al día. A ver, detengámonos ahí, Diana, porque creo que hace falta distinguir, ¿no? El cuidador del acompañante terapéutico. ¿Cómo distinguís a uno del otro? El acompañante terapéutico tiene una carrera universitaria. En San Juan es una de las pocas provincias en donde es carrera universitaria. O sea que está formado en enfermedades neurológicas y psiquiátricas durante todo el ciclo vital, y lo que hace es acompañar, asistir en la realización de algunas tareas cotidianas. Algunas, para facilitar que la persona se involucre, dependiendo de la necesidad. En cambio, el cuidador es quien está a la par muchas partes del día. El cuidador informal, que son los primeros, la familia, el cónyuge, el hijo, el primo, el vecino. Sí, hay muchas veces que nos damos cuenta que son los vecinos los que empezaron a resolver esas tareas, porque los hijos viven lejos, porque no hay nietos, entonces el vecino empezó como a cubrir. Entonces eso es un cuidador informal. ¿Por qué? Porque no recibe paga por eso, pero cubre casi todas las tareas de cuidado. Y el cuidador formal es aquel que recibe una paga por eso y se ocupa de todas las tareas relacionadas con el cuidado, dependiendo de la necesidad, desde el bañarlo, cambiarlo, ayudarlo con la alimentación, ayudarlo con la toma de medicación. Y hablábamos recién antes de salir al aire respecto del costo de esto, ¿no? Y de la cobertura o de la no cobertura, que es otro tema, ¿no? Ya lo hemos hablado con colegas tuyas, con Luciana Ampita, a ese gran aspecto pendiente. ¿Cómo es hoy la situación en Argentina y en San Juan? Es muy complejo porque quienes cubren los costos en el más del 90% de los casos son las familias. Porque no hay cobertura. La mayoría de las obras sociales y prepagas no cubren el rol del cuidador, salvo extrañas excepciones por certificado único de discapacidad y patologías especiales, pero la mayoría de las veces no lo cubre. Entonces es la familia la que debe hacer la cobertura. ¿Qué puede llegar a cubrir? Algunas obras sociales y prepagas cubren a determinadas patologías acompañante terapéutico. ¿Sí? En la infancia varias patologías, como trastornos del espectro autista, por ejemplo, y en la adultez algunas patologías. Pero no es la regla general. No es la regla general, exactamente.
Y acabamos de decir, el acompañante terapéutico es para objetivos muy específicos. Exactamente. No es el cuidador. Por eso la propuesta de ley de salud cerebral vinculada con el cuidado del Alzheimer y demencia se refiere a este costo también, ¿no? El costo de quien acompaña, de quien cuida. Y si pensamos que aumenta la expectativa de vida, aumenta la cantidad de adultos mayores. En este momento en la Argentina hay más de 5 millones. De eso se estima que el 11% requieren asistencia. Es mucho. Es mucho. Y de ese porcentaje algunos están en instituciones, institucionalizados, pero también cuando hay un entorno, cuando llegan al nivel de necesitar la institucionalización, en alguna residencia, pero también cuando hay una familia que puede cubrir los costos. Claro. ¿Sí? Hay algunas obras sociales y prepagas que cubren los costos de una residencia, pero no todas, y es alto. Claro. Hay como un prejuicio con las instituciones, con las residencias también, ¿no? ¿Se trabaja con la familia esa posibilidad? Hay que analizar esa posibilidad. Muchas veces es más seguro para la persona estar en una residencia donde está monitoreado las 24 horas del día, donde tiene una rutina organizada, donde hay actividades para hacer. Preferible que esté en la casa muchas horas al día solo, con algunos riesgos. Sí tiene sus pros y sus contras. Cuando entran en una residencia hay muchas tareas del día a día que se dejan de hacer. Claro. Se deja de cocinar. En la mayoría de las residencias por seguridad no tienen acceso a la cocina o al lavado de la ropa. Hay algunas excepciones en las que sí. Esto no es una regla base, pero hay que evaluar cada caso. Y cuáles son las necesidades de la persona en ese momento. Además, hay aparejado atrás de la persona, de los familiares que deciden por sugerencia profesional o por una necesidad familiar institucionalizar a su ser querido, o sea, llevarlo a una residencia de adultos mayores o de larga estancia, que es el sentimiento de culpa, de abandono, ¿no? Entonces, todavía en el sistema no hay respuestas en donde puedan sentir que están más cerca. Porque muchas veces las residencias también están desbordadas, porque tienen que atender de manera eficiente, de manera humanizada a los adultos mayores y además completar las historias clínicas y además responder a la obra social, a la prepaga. Entonces no les queda mucho margen de tiempo para establecer este contacto que la familia necesita. Necesito saber si durmió, si no durmió, si tomó la medicación o no, pero a veces no hay recurso humano que pueda responder a eso. Claro. Entonces uno tiene que lidiar con la frustración de no saber, con la sensación de que lo estoy abandonando. Y si querés más infraestructura es más costo y se vuelve impagable y entonces... Sí. Es un tema. Y lo seguimos, no la voy a demorar más a Diana, pero parece que es un tema que es absolutamente imprescindible porque vamos hacia un envejecimiento, nuestro envejecimiento. Vivimos cada vez más, nacen cada vez menos y bueno, vamos a poblaciones envejecidas, ¿no? Sí. Esto es una realidad a la que nos tenemos que preparar y me parece como muy importante esto de informarnos, acercarnos a los profesionales, buscar fuentes de consulta que nos permitan ir evacuando dudas, ir construyendo herramientas, saber cuándo consultar a un profesional y cuándo no. Muchas veces naturalizamos muchas cosas y llegamos muy tarde a la consulta. Durante la pandemia, con Teresa Torralba y Julián Bustini y Agostina Ciampa, todas estas recomendaciones que veníamos dándole a los pacientes de manera remota, nos decidimos y lo escribimos en un libro que se llama Saber Acompañar. Guía para cuidadores y familiares de personas con enfermedades del cerebro. ¿Sí? Porque es para todo el ciclo vital. O sea, hay recomendaciones para padres de niños, adolescentes y de adultos mayores. Y puede ser una primera aproximación, ¿no? Para saber qué pautas de alarma, en qué momento... Cómo monitorear en qué momento yo estoy empezando a tener síntomas de estrés del cuidador y tengo que
frenar y hacer una consulta. ¿Dónde conseguimos el libro? Está en la editorial, es de El Ateneo, así que está en todas las librerías. Bien, incluso digital. Incluso la está plataforma, ¿no? en formato ebook, sí. Bueno, vamos a ponerlo en nuestras redes y en nuestra página web, porque estoy seguro que va a haber mucha gente que va a querer consultarlo. Gracias, Diana. No, un placer a ustedes. Gracias por ayudarnos a difundir y acercar estas problemáticas, porque la primer puerta muchas veces es escuchar que esto que me pasa le pasa a otros y que podemos hacer algo. Absolutamente, es así. Gracias nuevamente. Gracias. Diana Bruno, doctora en psicología, y este gran tema, ¿no? Gran tema de los cuidadores que tienen